¿Alguna vez has pensado realmente existió Jesús de Nazaret? Nos encontramos en la intersección de fe e historia, reflexionando sobre esta pregunta monumental. La existencia de Jesús de Nazaret, una figura central para el cristianismo, es un tema que ha sido analizado, investigado y debatido exhaustivamente. La respuesta tiene implicaciones profundas, no solo para el ámbito de la erudición bíblica, sino también para la fe de innumerables individuos en todo el mundo. Nuestra investigación nos lleva a un artículo revelador de Lawrence Mikey Tuke, titulado ¿Existió Jesús? En este artículo, Mikey Tuke se adentra en la existencia histórica de Jesús, examinando la evidencia tanto dentro como fuera de la Biblia. La evidencia que descubre es convincente, pintando una imagen de un hombre que era más que un simple producto de la imaginación religiosa. La cuestión de la existencia de Jesús no es meramente un ejercicio académico. Su respuesta tiene el potencial de dar forma a nuestra comprensión de la historia, la cultura y la religión. Y fe. Es una pregunta que nos invita a explorar los anales del tiempo, a tamizar las arenas del registro histórico y entablar un diálogo reflexivo con el pasado. Nos desafía a mirar más allá del texto escrito y a lidiar con las complejidades de la experiencia humana y el hecho histórico. Este viaje al pasado no es algo que emprendamos a la ligera. Pisamos con respeto por los eruditos que nos han precedido, nosotros, con mentes abiertas listas para interactuar con la evidencia y con corazones sintonizados con el significado de nuestros hallazgos. Nuestra exploración nos llevará tanto a fuentes familiares como inesperadas. Profundizaremos en los escritos de historiadores romanos, sacerdotes judíos e incluso las propias escrituras. Cada pieza de evidencia, cada documento histórico y cada inscripción antigua nos acerca un paso más a responder nuestras preguntas. A medida que embarcamos en esta exploración, recurrimos a fuentes tanto bíblicas como extrabíblicas para arrojar luz sobre esta pregunta monumental. Mientras recorremos juntos este camino, recordemos que la historia no es solo un registro de eventos pasados, es un tapiz vivo y respiratorio que continúa dando forma a nuestro presente e informando nuestro futuro. Atrévete a hacer la pregunta, ¿existió realmente Jesús de Nazaret? Y veamos a dónde nos lleva la historia. La tinta de la historia a menudo ha sido un testigo silencioso de la verdad. Un testimonio de esto proviene del historiador romano Tácitus. Tácitus, un senador romano e historiador del primer siglo después de Cristo, es famoso por sus obras, los anales y las historias. Sus escritos han proporcionado profundos conocimientos sobre la historia, la política y la sociedad del Imperio Romano. Pero lo que destaca en el contexto de nuestra discusión es su mención de un cierto Cristo. En una de sus obras, Tácito hace referencia a Christus, que sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de Poncio Pilato. Ahora, si profundizamos en la narrativa bíblica, queda claro que Christus es una versión latinizada de la palabra griega Christos, lo que se traduce en Mesías o ungido en inglés. Este es el título a menudo asociado con Jesús de Nazaret. La cuenta de Tácitus no solo menciona a Cristo, sino que también detalla su ejecución por Pontius Pilate. Esto se alinea con la cuenta del Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Mateo, donde está escrito: cuando Pilato vio que no llegaba a ninguna parte, pero que en lugar de que comenzara un alboroto, tomó agua y se lavó las manos frente a la multitud. «Soy inocente de la sangre de este hombre», dijo. «Es tu responsabilidad». Tácitus escribe aún más sobre los seguidores de Cristo, a quienes se refiere como cristianos. Describe cómo derivaron su nombre de Christus y formaron una secta sustancial en Roma. Esto hace eco de los relatos en los Hechos de los Apóstoles, donde se dice que los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Es importante señalar que Tácitus no era cristiano ni le favorecían. Su relato no es un respaldo religioso, sino una documentación histórica, lo que lo convierte en una pieza convincente de evidencia que respalda la existencia histórica de Jesús. Lo que hace que el testimonio de Tácitus sea aún más significativo es el hecho de que era un historiador meticuloso, conocido por sus rigurosos estándares de evidencia y precisión. Sus obras son consideradas entre los registros históricos más fiables de la época romana. Entonces, cuando Tácito menciona a Cristo y su crucifixión por Pilato, es una afirmación, aunque indirecta, de los eventos registrados en el Nuevo Testamento. Nos proporciona una perspectiva secular y no cristiana
subrayando la realidad histórica de la vida y muerte de Jesús. Tacitus escribió sin saberlo un pedazo de historia que se alinea con la narrativa bíblica, añadiendo peso a la existencia histórica de Jesús. De las Anales de Roma, cambiamos nuestra mirada hacia un sacerdote judío, Josephus, que vivió en Persia en el primer siglo. Palestina. Para agregar otra dimensión a nuestra exploración, nos volvemos a este historiador judío cuyos escritos proporcionan una perspectiva única sobre la vida y los tiempos de Jesús. José, un hombre de fe judía, sirvió como sacerdote en la tumultuosa Palestina del primer siglo. Más tarde, se mudó a Roma, donde sus escritos nos dan una idea del contexto social e histórico de esa época. Sus palabras, escritas desde una perspectiva judía, complementan invaluablemente el relato bíblico de Jesús. En sus obras, José menciona a un Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, pues realizaba maravillosos trabajos. Esta descripción, junto con más referencias a Jesús como un maestro y líder que atrajo a muchos seguidores, se alinea estrechamente con la representación de Jesús en el Nuevo Testamento. Lo que hace especialmente significativo el relato de Josefo es que ofrece una confirmación externa de la existencia de Jesús. Sus escritos están separados pero consistentes con la narrativa bíblica, proporcionando una capa de veracidad histórica a la existencia de Jesús. Este historiador judío, escribiendo en un contexto muy diferente al de los autores del Nuevo Testamento, corrobora su relato, reforzando el caso de Jesús como una figura histórica. Josephus también hace referencia a James, el hermano de Jesús, el llamado Cristo, estableciendo aún más una conexión familiar que se hace eco en el Nuevo Testamento. Esta referencia no solo afirma la existencia de Jesús, sino que también valida los relatos bíblicos de su familia. Además, los escritos de Josefo ofrecen perspectivas sobre la dinámica política y social del mundo, el tiempo preparando el escenario para la vida de Jesús y la comunidad cristiana primitiva. Ellos pintan una imagen de un periodo marcado por la agitación religiosa y la tensión social, un contexto que nos brinda una comprensión más completa de la narración bíblica. En el gran tapiz de la historia, los escritos de Josefo sirven como un puente entre las historias cristianas y judías. Son una pieza esencial del rompecabezas, proporcionando una perspectiva externa que complementa y apoya el relato bíblico. La palabra. Este historiador judío, que vivía en el mismo periodo histórico que Jesús, proporciona una confirmación convincente de la existencia de Jesús. Los escritos de Josefo sirven como un puente entre las historias cristianas y judías, consolidando aún más la huella histórica de Jesús. A medida que continuamos nuestro viaje, profundizaremos más en la evidencia histórica, explorando las formas en que la Biblia no solo sirve como un texto religioso, sino también como una herramienta de enseñanza, un documento histórico. Mientras que las fuentes extrabíblicas proporcionan evidencia convincente, la Biblia misma se presenta como un documento histórico que atestigua el hecho de que a la existencia de Jesús. Esta afirmación destaca la importancia de la Biblia, no solo como guía espiritual, sino también como referencia histórica. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, está llena de relatos sobre la vida, enseñanzas y muerte de Jesús, todos los cuales contribuyen a la comprensión de su existencia. Considera los Evangelios, por ejemplo. Estos son 4 relatos escritos por Mateo, Marcos y Juan. Lucas y Juan, que fueron discípulos directos de Jesús o asociados cercanos. Estas narraciones proporcionan testimonios de primera mano o casi de primera mano de la vida de Jesús, pintando una imagen vívida de un hombre que caminó por la tierra, enseñó verdades profundas y realizó milagros. En el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 1 leemos sobre el nacimiento Jesús en Belén durante el tiempo del rey Herodes. Esto no solo establece la existencia de Jesús, sino que también lo ancla en un contexto histórico específico. Luego están los versículos que detallan las enseñanzas y milagros de Jesús. Tomemos, por ejemplo, el Sermón del Monte, encontrado en Mateo capítulos 5 y 7. Aquí se nos da un registro de las enseñanzas morales y éticas de Jesús, que han tenido un impacto incalculable en la historia humana. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, encontramos el relato de la resurrección de Lázaro. Este milagro, presenciado por muchos, subraya la naturaleza extraordinaria de la vida y misión de Jesús. La Biblia también proporciona detalles explícitos de la muerte de Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, leemos sobre la crucifixión de Jesús bajo Poncio Pilato. Este evento no solo está corroborado por fuentes externas como Tácito, sino que también es una piedra angular de la creencia cristiana. Sin embargo, la muerte de Jesús no es el final de la historia. Las narraciones continúan con su resurrección, como se detalla en el Evangelio de Lucas, capítulo 24.
Este evento, central para la fe cristiana, ejemplifica aún más la cuenta detallada de la Biblia sobre la vida de Jesús. Además, los relatos de la Biblia sobre Jesús no se limitan a los evangelios. Las cartas de Pablo, escritas unas décadas después de la muerte de Jesús, también atestiguan su existencia. En su primera carta a los Corintios, capítulo 15, Pablo afirma la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús, eventos que aprendió de aquellos que fueron testigos oculares. La Biblia, en su narrativa histórica, pinta un vívido retrato de Jesús, una figura que vivió, enseñó y dejó una huella indeleble en la humanidad. Entonces, la Biblia es más que un texto religioso. Es un documento histórico que testifica la existencia de un hombre que ha moldeado el curso de la historia humana como ningún otro. Desde las páginas de la historia y los versículos de la Biblia, la figura de Jesús emerge, no solo como un personaje de fe, sino como una entidad histórica. A medida que hemos viajado a través de la convincente evidencia, tanto dentro como más allá de las Sagradas Escrituras, ha surgido una imagen clara y consistente. El hombre conocido como Jesús de Nazaret, el Christus mencionado por Tácitus, la figura confirmada por Josephus, no era simplemente un mito o un símbolo, sino un individuo vivo y respirando que caminó la tierra en el primer siglo. La convergencia de las cuentas bíblicas y extrabíblicas es nada menos que notable, ya sea a través de las narrativas detalladas de los evangelios o de los relatos concisos de los historiadores romanos. Nos encontramos cara a cara con la misma persona. El mismo hombre que nació en Belén, predicó en Galilea y fue crucificado bajo Poncio Pilato. Esta convergencia no es solo un hecho histórico curioso, es un testimonio de la relevancia y el poder perdurables de la historia de Jesús. Asegura la credibilidad de la fe cristiana, fundamentándola no en ideas abstractas o enseñanzas morales, sino en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y resurrección de una figura histórica. La existencia de Jesús no es una mera nota al pie de página histórica, es una piedra angular de la creencia cristiana. Reconocer a Jesús como una figura histórica es reconocer que los eventos descritos en el Nuevo Testamento tienen una base en la realidad. Realidad. Esto no es asunto menor. Significa que las enseñanzas, los milagros, la crucifixión y la resurrección no son solo alegóricos, cuentos de Goriquel o fábulas pero morales. eventos que ocurrieron en tiempo y espacio. Al concluir esta exploración del Jesús histórico, no olvidemos la importancia de lo que hemos descubierto. Las evidencias apuntan a una verdad simple pero profunda. Jesús de Nazaret fue una persona real, un hombre que vivió y murió y cuya vida sigue inspirando a millones en todo el mundo. Al final, la cuestión de la existencia de Jesús trasciende la mera investigación histórica. Abre la puerta a una comprensión más profunda de la fe, la historia y la historia perdurable de Jesús de Nazaret. Nuestro viaje al pasado nos ha llevado a una profunda verdad. Jesús existió, pero ¿qué significa esto para ti? La exploración de textos históricos, la inmersión en las escrituras de Tácito y Josefo, nos ha permitido corroborar la existencia de Jesús, como está documentado en la Biblia. Esto no es formación de la fe, pero un testimonio de las virtudes de las Escrituras, resistiendo firmemente contra las arenas del tiempo. La pregunta que te hacemos es sencilla, pero su profundidad se refleja en la riqueza de la historia que hemos explorado. ¿Cómo afecta este nuevo conocimiento a tu comprensión de Jesús y el cristianismo? ¿Cómo refuerza o remodela tu fe? Quizás te ofrece una perspectiva fresca, un nuevo respeto por la precisión histórica de las Escrituras. O quizás simplemente fortalece lo que siempre has sabido que es verdad. Este viaje al pasado no ha sido solo sobre descubrir hechos o verificar relatos históricos. Se trata de encontrar conexiones, dando sentido a nuestras creencias y entendiendo las raíces de nuestra fe. Se trata de ver la Biblia no solo como una guía espiritual, sino también como un documento histórico que ha resistido la prueba del tiempo. Hemos presentado la evidencia, expuesto los hechos, y ahora la interpretación depende de ti. Te animamos a reflexionar sobre lo que has aprendido, a cuestionar, a reflexionar y a buscar tus propias verdades. La belleza de este viaje es que no termina aquí. Continúa contigo en tus pensamientos, en tus discusiones, en tu exploración. Al cerrar este capítulo de nuestra exploración, te invitamos a continuar la conversación. Comparte tus pensamientos, haz tus preguntas y únete a nosotros mientras profundizamos en el fascinante mundo de la historia bíblica.